Cebada Light, calidad A. Desde su propia creación, Nacional comenzó a caminar por senderos emparentados con la gloria, intentando el tránsito hacia el éxito de la mano de uruguayos deseosos de demostrar que ellos también sabían jugar al fútbol. Sus colores fueron cimentando la pasión a lo largo de todo el país, conociendo a través de figuras que están más allá del paso del tiempo el insuperable arte de la pelota y la entrega, llevando a la institución con formaciones imborrables a los sitios más altos. Por eso, no extrañó que Nacional, el Nacional de los Céspedes, intentara y lograra reunirse con la gloria que significaba la Copa Libertadores de 1971, a la que aportó la presencia de futbolistas inolvidables, a través de los cuales, sumando sus participaciones, puede formarse una oncena poco menos que histórica. El arco para Manga con 52 partidos, el fondo para Blanco con 51, Ancheta 35, Emilio Álvarez 71 y Juan Mujica 52. En el medio Espárrago con 62, Montero Castillo 67, Maneiro 47, arriba Cubilla con 42, Celio 43 y Morales 76. Son muchas las aristas que se destacan en un equipo de fútbol a la hora del éxito, pero sin dudas los encargados del gol son quienes despiertan la mayor pasión en los hinchas. Nacional reunió jugadores espectaculares, azotes permanentes de las redes enemigas, siendo imposible olvidar los nombres de Héctor Escarone, Pedro Petrone y por supuesto quien resultó sinónimo permanente de gol, como Atilio García. Con el paso del tiempo, los albos encontraron en la figura de Luis Artime otro goleador implacable venido de la República Argentina. Artime fue gol tras gol hasta llegar a la cumbre del mundo. Yo siempre lo digo, uno a veces disfruta más. Yo en esa época terminaba el partido, ya terminó el 28 de diciembre, salimos campeones, toda una euforia terrible. Bueno, vinimos, pasamos la fiesta y después los 4 o 5 días ya teníamos que empezar otra vez para jugar las copas o para salir en gira, y se hacía bastante difícil. Uno quizás no disfruta en ese momento porque uno dice, bueno, continúa, después cada 7 días tiene partido otra vez y ya se olvida y va siguiendo. Yo creo que disfruté mucho más después a los 10 años cuando volvió a salir campeón nacional, donde tuve la suerte de algunos compañeros míos que en el 71 volvieron a jugar otra vez la final en el 80. Y bueno, de estar en la tribuna, y creo que disfruté mucho más ese partido cuando salió campeón nacional y dio la vuelta olímpica, que en aquel momento cuando me tocó dar la vuelta olímpica a mí. ¿Por qué? Bueno, porque las circunstancias son así, porque en ese momento sabe que las cosas continúan, bueno, que después vienen otros campeonatos, que vienen otros torneos, y bueno, hay que seguir ganando, porque lógicamente para poder mantener el prestigio, no solo el prestigio de la institución, sino el prestigio individual de cada uno, ¿no? Aquel equipo del 71 tuvo una base que se fue creando desde algunos años atrás, de la mano de un dirigente sencillamente inolvidable de los tricolores. ¿Qué sintió la noche que ganó en Lima? Bueno, la alegría más grande de mi vida. Y pensé en el pueblo uruguayo y sentía una sensación como que nos habíamos sacado algo que nos estaba oprimiendo, que nos quitaba la libertad para vivir y para que la obra de Nacional fuera realmente grandiosa. Tras el alejamiento de Artime, pasaron algunos años para que Nacional encontrara los goles que lo llevaran a otra Libertadores. Desde River apareció Waldemar Victorino, delantero astuto, sin mucha estatura pero capaz de ganar por arriba y estar siempre en el momento oportuno. Su paso por el club puede calificarse como fugaz, pero altamente productivo, y tras la huella de Victorino surgió otro goleador,
de un origen que hizo dudar sobre las reales posibilidades. Julio César Dely Valdés vino desde Panamá y trajo conquistas espectaculares, teniendo goles con sello propio, pues las chilenas del delantero obligaban al reconocimiento inmediato. A Dely le costó ir afirmándose, pero cuando lo logró, se transformó en sufrimiento para todos los defensas, devolviendo a través de su elasticidad a Nacional al título de campeón uruguayo, el que hacía 9 años no alcanzaba. Restaba un paso para ganar el campeonato uruguayo que Nacional no obtenía desde 1983. Nada menos que el clásico ante Peñarol. Y ahí estaba la tribuna adicta de Nacional, aguardando la salida de este equipo, el que habría de darle la gran satisfacción en esa jornada por el campeonato uruguayo del 92. El plantel posando para los fotógrafos y después ya en el sorteo de capitanes la presencia de Julio César Dely Valdés, el hombre que habría de ser decisivo para el desenlace de este partido. En el sorteo, con quien mantuviera un duelo muy especial, en aquel famoso clásico de la medallita, ¿no? Se había dado ya en el clásico de la primera rueda de ese campeonato uruguayo que había sido empate y sin goles. Con Carlos Sánchez, ¿verdad? El futbolista griego. Y aquí aparecía Nacional, que fue bastante más que Peñarol en aquella jornada, perdiéndose la primera ocasión. Era el misionero Antonio Vidal González que remataba de esa manera y justo llegaba a tapar el guardameta Oscar Ferro. Una excelente intervención del arquero cuando el misionero buscó el remate violento más que la colocación de la pelota. Prácticamente todo el primer tiempo le correspondió a Nacional, por más que el conjunto tricolor que orientaba a Roberto Fleitas no habría de encontrar el gol. En esta jugada todo estaba invalidado, había posición adelantada, se salva el arco de Peñarol. Queda la sensación de que Gutiérrez estaba en posición fuera de juego cuando partió el remate cruzado de Juberler. Y aquí estamos entonces repasando y viendo cómo Nacional seguía arrimándose a lo que podía hacer el gol. Una muy buena jugada de Edison Suárez, vuelve a tapar bien el 1 de Peñarol, pero todo iba alentando el camino de Nacional para encontrar el primer gol, el que habría de darle la victoria y nada más ni nada menos que la posibilidad de la vuelta olímpica. Un remate de afuera de Gutiérrez, antes un mal pique, creo que distorsionó la definición de Edison Suárez, y Nacional que seguía buscando afanosamente el gol ante el arco bien custodiado por él. Como decíamos, la primera parte se fue sin goles, pero la hinchada nacional seguía alentando y en el complemento el equipo tricolor seguía generando situaciones. Este remate con la parte externa del pie derecho de Vidal González que se pierde desviado, aquí está la reiteración. Nacional entonces seguía haciendo méritos como para llegar al gol. Peñarol además iba perdiendo jugadores. Solamente esta jugada allí en el segundo tiempo que es anulada por mano de Dorta, según entiende el juez Filippi. Una decisión que fue polémica en su momento y que hubo que revisarla en la televisión. Después del rebote, la pelota pega en el brazo izquierdo de Dorta y es por eso que el árbitro cobra antes de que se dé la definición sobre el arco de la Colón. Ahí están las protestas de los jugadores de Peñarol. El partido entonces seguía 0-0 y faltando muy poco para el final llega la jugada cumbre. Julio César Dely Valdés maniobrando entre varios rivales de Peñarol para tocar después frente al arco desguarnecido y poner el 1-0 tricolor. Si algo le faltaba al panameño para entrar definitivamente en el corazón del hincha de Nacional y en la gran historia de la entidad de los Céspedes, este gol. Puede haber sí algo de fortuna en algún rebote, pero pasa entre tres hombres, elude con exactitud a Oscar Ferro y en definitiva mete la pelota en el arco del Ámsterdam en medio del delirio indescriptible de los hinchas de Nacional que vieron cómo con ese tanto se obtenía finalmente el campeonato uruguayo. Ahí está el festejo de Fleitas, también obviamente de Julio César Dely Valdés, la presencia de los hinchas de Nacional en el campo de juego. El conjunto tricolor volvía a ser campeón uruguayo. Y ahí la presencia de un hombre asociado a todas las grandes conquistas de Nacional, Hugo de León. No hay más que mirar en la sede los cuadros que ganaron cosas importantes. Pero si los hombres encargados del gol son importantes, también lo son quienes van al arco, poniendo el candado en la valla tricolor. La historia parquense recoge con admiración los nombres de Masali y Aníbal Paz, precursores de la seguridad, y recuerda con cariño a Roberto Sosa, por años dueño de los tres palos, merecedor de un homenaje cuando siguió su carrera en tierras chilenas. Manga fue quien continuó sus pasos. Su figura imponente aún parece recortarse en el arco de Nacional, dejando para el recuerdo un gol de arco a arco allá por 1973. Tras el alejamiento de Manga, Rodolfo Rodríguez se transformó, algunas temporadas más tarde,
en figura y símbolo, llenando toda una época, no solamente en los tricolores, sino también en la propia selección. Cuando Jorge Seré abandonó el arco de Danubio, pasó a ser la esperanza alba y de la mano de su increíble intuición para los penales, otra vez Nacional ocupó el lugar más alto del mundo futbolístico. Pero cuando el profesionalismo recién despuntaba, allá a principios de los años 30, Nacional formó un triángulo defensivo de oro en el que se destacaba la presencia del mariscal José Nasazzi, quien también supo ser campeón con la tricolor. Son muchos los nombres que entregaron su esfuerzo y hasta su vida por Nacional, dejando hasta la última gota de sudor. La década de los 60 fue cubierta por la figura de Emilio Cococho Álvarez, uno de los más grandes y correctos defensas de todos los tiempos, quien pese a terminar su carrera con otros colores, es desde siempre un símbolo de Nacional. El esfuerzo sin pausas de Víctor Espárrago le permitió adueñarse del cariño de los tricolores, porque su sentido táctico y su orden fueron capaces de proyectar a los albos en más de una ocasión al título de campeón. Porque yo estando en España, bueno, sentí que habían creado el 5-3-2, ¿no? Y me acuerdo que estamos hablando ahora de los años 90, y en el año 80 nosotros jugamos con dos centrales, con un libre, con dos laterales, sumado al medio campo. Y entonces seguro hay gente que esto del fútbol parece que lo han inventado, ¿no? Y ya en el 80 nosotros jugamos como se está jugando ahora, ¿no? Con tres jugadores atrás, dos centrales y un stopper, y con un pivote por delante y con dos laterales sumado al medio campo, ¿no? Y entonces para nosotros eso fue importante porque ellos jugaban con dos puntas arriba, que eran Wallace y Trevor Francis, y inclusive yo ese día hice casi que de central, ¿no? Y dejamos a Moreira y a Washington González como medio campo, adelantados, ¿no? Entonces, bueno, fue importante porque se jugó de otra manera y se ganó a todo, ¿no? Se ganó a todo con todas las dudas que había cuando empezamos. No la duda de nosotros, sino la duda de un medio donde, decía que el fútbol uruguayo no podía jugar de esa manera, ¿no? Un repaso a través de la gloriosa historia tricolor no puede dejar en el olvido imágenes de los últimos tiempos en el duelo más esperado. Nada más ni nada menos que ante el rival de todas las horas. Estábamos todavía en la era de Fernando Morena, ¿verdad? El hombre que marcara una notoria supremacía para Peñarol en la década del 70. Y así comenzamos este repaso de los últimos clásicos, de los últimos tiempos inolvidables para el conjunto del Club Nacional de Fútbol. Aquí precisamente había sido expulsado Fernando Morena y en el segundo tiempo Nacional comenzaba a edificar su victoria con este muy bonito gol de Alfredo de los Santos. Un golazo del Polilla que empezó como zaguero y terminó jugando de centro delantero, matando con el pecho esa pelota y pegándole de zurda para definir en forma magistral. Y acá uno de los goles de Carrasco, que no han sido muchos, frente a Peñarol para poner a Nacional en camino de la victoria. 2-0 se ponía el tricolor y hasta el festejo del número 10. Fossati no podía impedir el remate del duraznense, el festejo de toda Nacional que veía cómo se iba concretando la victoria, la alegría del profesor José Ricardo de León, técnico de los tricolores. Peñarol habría llegado al descuento por intermedio de Hildo Maneiro, el toque de Sorgés, pero la victoria fue para Nacional por 2-1. Y ahí el triunfo que dio paso a un festejo muy especial del profesor de León cuando se fue cruzando la cancha del estadio y salió por la escalera de la platea olímpica. Un clásico también muy especial, primera rueda del campeonato uruguayo del 79, 3-0, gana Nacional y se queda con el invicto que era de Peñarol. Waldemar Victorino ponía el primero. Un formidable arranque de José Moreira, el chico Moreira por derecha, el pase para Victorino y el excepcional definidor tricolor que puso el 1-0. Acá penal cometido contra el propio Victorino. La falta fue de Walter Olivera, las protestas de Peñarol, pero en definitiva habría de llegar el segundo tanto para los tricolores. Ahí está el remate de Juan Carlos Ocampo, abajo, a la izquierda del guardameta para poner el 2-0. Así se iba el primer tiempo. En la segunda etapa Nacional siguió manejando bien la pelota en la mitad de la cancha y buscando la posibilidad de afianzar la victoria.
Va a llegar el tercero. El centro, la presencia de la Peña y de Victorino. Es Victorino el que la termina impulsando y pone el 3-0 definitivo. Doblete del 9 tricolor. Un impecable envío desde la izquierda hacia atrás y cuando parecía que iba a ser el rubio volante el autor del tanto, lo anticipó Victorino con esa condición propia de los goleadores para poner el peso. Nos metemos en la era del color, clásico correspondiente a la primera rueda del campeonato uruguayo del 81. Ganaba Peñarol 1-0 con ese gol de Rubén Paz de tiro libre. Nacional habría de dar vuelta al partido. Un remate excelente del artiguense que se metió en el arco de la Colombes y acá el primer tanto de Nacional. Eduardo de la Peña logra la igualdad para los tricolores. Ahora sí, en este clásico aparece el zurdazo entonces de la Peña, derrota la salida de Fernando Alves, el partido se ponía 1-1 y en muy pocos minutos Nacional habría de seguir acumulando goles. Ahí el centro del Chico Moreira y el cabezazo que origina toda esta serie de rebotes hasta que Víctor Espárrago, con un remate corto de pierna izquierda, la coloca sobre el parante, también zurdo, del arco de Peñarol. Peñarol seguía tambaleante entonces en la defensa y habría de llegar el tercero para el conjunto del Club Nacional de Fútbol, el que habría de sentenciar poco menos este compromiso y estará a cargo de Molina. Después de este envío va a aparecer Molina para poner el 3-1 con el cual habría de culminar el primer tiempo. Un futbolista que había aparecido en la selección uruguaya juvenil, que jugó en el 79. Ahí el remate, la pelota que es sacada desde adentro del arco, evidentemente en línea es quien indica al árbitro que ese balón había traspuesto totalmente la línea del gol y Nacional se pone 3-1 a favor. Llegaría el descuento después para Peñarol por intermedio de Marcenaro, faltaban apenas 3 minutos para el final y de esta forma entonces Nacional se quedaba con ese clásico del 81 por 3-2 frente al rival de todas las horas. Seguimos en el repaso entonces, el turno ahora para la liguilla de enero del 84, ese es Carlos Alberto Aguilera, marcando el único tanto del partido, victoria de Nacional por la mínima diferencia. En su fugaz pasaje por Nacional, Aguilera conquista un gol muy importante después de ese rebote que se da dentro del área. Vean qué figura distinta la de Aguilera a la actual, cuanto más fino, ¿verdad? El Pato, con esa calidad que le caracteriza, colocó el balón en trayectoria cejada sobre el arco de la Colombes para darle a Nacional una victoria de enorme importancia en esa liga. Y pocos días más tarde, esta vez por la Copa Ciudad de Montevideo, un clásico inolvidable para los tricolores. Ganaba Peñarol 1-0 con ese gol de José Ignacio Villarreal, pero los tricolores darían vuelta al partido con un resultado y un vuelco fundamental. 4-1 habría de ganar Nacional este compromiso clásico con grandes actuaciones de Aguilera, que aparece convirtiendo, y de Juan Ramón Carrasco. Precisamente Carrasco fue quien arrancó por el medio, se llevaba la pelota, cayó allí ante la marca, el balón derivó hacia la posición de Aguilera, quien definió con su característica precisión para poner a Nacional al frente en el marcador por 1-0. Nada pudo hacer el guardameta Gustavo Fernández ante el muy buen remate de Aguilera que ponía el 1-1. Nacional ya era una tromba a esa altura y habría de llegar al segundo por intermedio de Carrasco y está definiendo de zurda poniendo el segundo tanto tricolor. En el momento justo en que salía Gustavo Fernández después del intento de despeje frustrado del zaguero aurinegro, vino ese remate de zurda de Carrasco muy preciso al segundo palo que puso el 2-1. El abrazo con Jorge Villazán, el festejo de todos los tricolores y después habría de llegar el tercero ya cuando Peñarol no podía más. Aparece Carlos Alberto Aguilera, observen cómo lo quiere derribar el zaguero de Peñarol, Damaso Clavijo, y Carrasco de cabeza pone el tercero para Nacional. Un balón que pudo haber entrado tal vez con el remate de Aguilera o de repente haber salido. Carrasco dijo seguro no lo llevan preso y la metió de cabeza, cosa rara en Carrasco, ¿verdad? Meter un gol de cabeza para colocar el 3-1 sobre el arco de la Copa. Ahí está el festejo de todo Nacional y quedaba tiempo para esta otra jugada, el toque de Carrasco para Luzardo. De esa forma, con ese tiro libre, Nacional conseguía el 4-1 con el cual goleaba a Peñarol en febrero de 1984. La precisión característica del olimareño en la pegada, un chanfle soberbio con cara interna de pie derecho para poner la pelota en el segundo palo y de esa manera conformar un 4-1 inolvidable. Este fue un triangular internacional entre los tradicionales rivales y el Bayer Leverkusen de Alemania. El clásico lo gana Nacional 3-0 con ese primer gol que aparece por intermedio de Jorge Cardacho, venciendo la resistencia de Robert Siboldi. Aprovechó el rebote corto de Siboldi y la empujó, un futbolista que siempre rindió enormemente para Nacional y que sobre todo en los clásicos tuvo un desempeño muy pero muy positivo.
El segundo tanto llegará por intermedio de Mauricio Silvera. Ahí estaba el toque del número 11, prácticamente cerca del palo izquierdo del conjunto de Peñarol. 2-0 se ponía Nacional y ya comenzaba a liquidar ese compromiso. Una pelota cambiada, ¿verdad?, hacia el segundo palo. Y cuando dos hombres de Peñarol buscaban esa pelota, uno era el arquero Siboldi, que no tuvo un buen desempeño esa tarde. Silvera cortito, tocó y marcó el segundo. Jacinto Cabrera de esta forma pone el tercer y definitivo tanto ante la salida del guardameta. Tocó con la parte interna de su botín derecho para poner entonces el 3-0 ante los Mirasoles. Y continuamos en el repaso. Otra Copa Ciudad de Montevideo. Esta vez, como ven ustedes, en febrero del 87. Ese es Sergio Olivera. Vuelve a vencer la resistencia de Robert Siboldi. Una pelota difícil por el sector izquierdo. Se saca a su marcador arriba y un remate de izquierda muy preciso para colocarla sobre el primer palo. Empate transitorio de Peñarol por intermedio de Daniel Coquito Rodríguez. El golpe de cabeza ponía el partido 1-1, pero después aparece Fernando Barbosa para poner con ese remate desde afuera del área el 2-1 para los tricolores. Fue una noche feliz para los arqueros, como se vio también en el tanto de Peñarol. Sorprendió Barbosa adelantado a Siboldi y puso el segundo, y acá una magnífica definición de Sergio Olivera, quien le dio muy bien al arquero aurinegro para poner el marcador definitivo. Y este clásico tricolor de 1987 nos vamos a este otro de 1989, correspondiente al campeonato uruguayo, la única rueda que se jugó ese año, y es un clásico muy especial porque llegará el primer gol en un partido de estas características del panameño Julio César Deli Valdés. Un certamen que, en razón de todo lo vinculado con el Mundial de Italia, se disputó de esta manera. El cabezazo de Peña, un jugador de enorme rendimiento en los clásicos, va a buscar ese balón sobre el primer palo para poner en ventaja a los tricolores. Ahí está el festejo de todo Nacional en la tribuna Colombes, y el segundo tanto, como decíamos, llegará por intermedio de Deli Valdés. Ahí está el toque, Valdés que la recibe, define de esa manera ante la salida de Ferro y pone el partido definitivamente 2-0 para Nacional. Una pelota abierta para el panameño, y más que darle con fuerza, la coloca en forma suave y la pelota entra cruzada sobre el segundo palo para darle a Nacional la victoria definitiva. Ahí el técnico Héctor Núñez en su pasaje por la entidad tricolor. Y seguimos repasando más partidos clásicos, en esta ocasión correspondientes también a lo que significa este compromiso por el campeonato uruguayo de 1989. La presencia de Daniel Fonseca en el ataque tricolor, buscando la posibilidad de encontrar su gol, algo que intentó pero que no logró el actual delantero de la Roma del fútbol italiano. Más situaciones de gol para el conjunto tricolor, que podía haber redondeado una victoria mucho más amplia en el marco de ese campeonato uruguayo, que en definitiva fue victoria 2-0. Este clásico corresponde a la Supercopa de 1992, la única vez que se enfrentaron en esa edición. Entonces Peñarol y Nacional. Ganaba Peñarol 2-0, llegó la gran reacción de Nacional para empatar 2-2. Una Supercopa que Nacional no pudo continuar a raíz de la huelga de jugadores que tuviera lugar con motivo de la sanción de que fuera objeto Basáñez. Ahí Enrique Peña, todo un símbolo para el hincha de Nacional. Aparecía Deli Valdés maniobrando de esa manera, casi llega el gol de Nacional, pero el partido seguía 0-0, se salva por milagro. El arco del conjunto Mirasol no lo puede creer ningún futbolista de Nacional. Después esta otra jugada, Peñarol que intentaba de esta manera con un remate libre desde afuera, pero sin mayores pretensiones, detiene bien el guardameta Jorge Seré. Una temporada muy buena para Nacional por todo lo que obtuvo en ese año, y una actuación de Seré muy positiva, como se ve, para restarle a Peñarol la posibilidad de ponerse en ventaja en esos dos remates consecutivos sobre el arco del arco. Sigue intentando Nacional en el primer tiempo. Muy buen cabezazo de Deli Valdés, una muy buena intervención de Oscar Ferro. Aquí tenemos la reiteración, gana bien el panameño, desvía con lo justo el guardameta Mirasol para que el partido siguiera 0-0 a lo largo de ese primer tiempo. La gran actuación del arquero aurinegro fue lo que impidió a Nacional ponerse en ventaja antes. Ahí el tanto que logra el conjunto aurinegro por parte de Adrián Pastras, una jugada que vino desde la derecha. 1-0 se ponía el compromiso. Después llega esta jugada, el penal sobre Andrés Martínez, la sanción del árbitro, y Pedro Catalino Pedrucci va a ser el encargado de poner entonces el partido 2-0 para Peñarol. Parecía que se liquidaba la cosa. Un futbolista que actuó en los dos grandes también, ¿no? Además de haber hecho la mayor parte de su campaña en Progreso, una espléndida definición de Pedrucci, un hombre que tenía mucha serenidad y precisión para pegar a la pelota, y parecía que Peñarol se perfilaba hacia una victoria.
Ahí estaba entonces el segundo tanto, pero habría de llegar la inmediata reacción de Nacional para encontrar un empate que sería después decisivo para la clasificación de los tricolores. El desborde, el centro pasado, la presencia de Deli Valdés, el toque del panameño, 2-1 se ponía Nacional. Qué bien paró esa pelota el panameño con el pecho para definir con precisión sobre el parante derecho y darle a Nacional la esperanza, por lo menos de rescatar algunos de los puntos y la clasificación. Ahí estaba el envío de Gustavo Méndez, el festejo de Nacional. No alcanzaba todavía hace tanto, pero sí acercaba la posibilidad del empate que llega en esta jugada. El centro y César Silvera en contra termina venciendo su propio arco. El partido definitivamente queda 2-2. La presencia de Deli seguramente turbó a los defensas de Peñarol y eso permitió que se lograra esa igualdad que fue sinónimo de clasificación trascendente. Ahí está la reiteración de la jugada, el envío, el toque de Silvera. 2-2 el partido y sería, como decíamos, fundamental para la revancha que habría de jugarse una semana más tarde por esta Supercopa. Ahí está el festejo de Fabián O'Neill, que estaba haciendo sus primeras armas en la división superior del Club Nacional de Fútbol, porque, como decíamos, 7 días más tarde se jugaría la revancha y habría de llegar entonces la victoria para Nacional para eliminar a Peñarol con un gol de Edison Suárez. Suárez precisamente había tenido que ver junto con Deli en la jugada. Esa es la primera pelota que toca en el partido. Estaba en el banco de suplentes, ingresó y colocó un cabezazo espléndido ante el centro desde la derecha para de esa manera vencer a Ferro y darle a Nacional una victoria de enorme significación. Seguimos repasando victorias tricolores. Esta corresponde a la liguilla que se juega en enero de 1993. La clara supremacía de Nacional sobre Peñarol pone el partido 1-0. Gerardo Miranda para darle el triunfo ya parcial al conjunto de Nacional. Un claro penal que cobró Da Rosa y una muy buena ejecución del futbolista que militara tantos años en Defensor para poner el 1-0. Y acá es tiempo de... Otra vez aparece el panameño y otra vez festejando frente al arco de Peñarol. 2-0 se ponía el compromiso, ya la cosa se iba liquidando. Habría de llegar el tanto del descuento por intermedio de Gustavo Dalto. Para Peñarol no habría de alcanzar porque va a aparecer en un tiro de esquina Álvaro Gutiérrez. Una pelota colocada sobre el primer palo y Gutiérrez, otro hombre de muy buen rendimiento en los clásicos, anticipó a la defensa de Peñarol y de esa forma puso el 3-1, que sería el resultado definitivo. Seguimos repasando más emociones clásicas, en este caso en otra liguilla. Peñarol venía de consagrarse recientemente como campeón uruguayo y en la primera fecha de esa liguilla le gana Nacional 3-1. Antonio Vidal González ponía la apertura. Dirigía a Eduardo Luján Manera por primera vez a Nacional en ese compromiso en el marco de la liguilla y el misionero puso en ventaja a los tricolores, ventaja que no duró porque Regerman se encargó de empatar el partido para Peñarol, como ustedes vieron. Rebote que da el guardameta Rabaida, clarísimo el penal sobre Antonio Vidal González y Ricardo Canals con ese remate pone el partido 2-1 para el Club Nacional de Fútbol. Fuerte al medio y hacia arriba, donde normalmente no le alcanzan los arqueros que se vuelcan hacia uno de los costados y Nacional que está nuevamente en ventaja. Ahí está el festejo de todos los tricolores y otro zaguero, Felipe Daniel Revelés, va a ser el encargado de marcar entonces el tercer y definitivo tanto. El centro de Vidal González de la izquierda, la entrada del Arre, el rebote en el arquero y el tiro corto de Revelés que festeja como acostumbran a hacer los zagueros, que no es frecuente marquen goles trascendentes como este. Nacional, símbolo de una pasión, orgullo de un país futbolero hasta sus propias entrañas, colores que van al cielo buscando acariciar para siempre la gloria eterna, reducto para miles y miles de uruguayos que ven al club como parte de sus propias vidas. Nacional, permanente generador de triunfos, habitual gestor de hazañas, tiene en el futuro su más caro desafío, el de seguir recorriendo el camino que le marca su propia historia.